Si ven la lista de temas del primer quiz, viene límites de funciones en un punto, forma indeterminada 0/0, algebraicos y trigonométricos. O sea, algebraicos incluye todos esos, sustitución, bueno, cambio variable, que es lo mismo, racionalización, factorización, valor absoluto, todos esos. Pero en fin, todo lo que estudiamos, son límites de funciones en un punto. Entonces se les recomienda siempre evaluar, primero evaluar para ver la forma del límite, o para ver si se puede calcular por sustitución directa y el resultado es casi inmediato, ¿verdad? Y sobre todo ahora que ya vamos a estudiar otras formas. Entonces vamos a estudiar límites infinitos y límites al infinito. Entonces voy a compartir la pantalla de la computadora. Están viendo la aplicación de GeoGebra, ¿verdad? Sí, profe, ahí se ve bien. Bueno, ahí tenemos esta función. F de x igual a 3x a menos 3x entre x menos 1. Entonces, digamos que yo quiero calcular el límite cuando x tiende a 1. ¿Qué sucede cuando x tiende a 1? Bueno, el límite no presenta la forma 0/0, que es la única que hemos estudiado hasta el momento. Si ustedes evalúan, el límite es menos 3/0, k/0. Bueno, ¿qué pasa con esta forma de límite? Es lo que vamos a estudiar, límites infinitos primero y luego límites al infinito. Vamos a ver la diferencia entre los dos. Entonces, veamos qué pasa. Aquí pueden ver la imagen en rojo cuando me voy a acercar por la izquierda a 1 y en azul cuando me voy a acercar por la derecha. Por la izquierda valores menores que 1, por la derecha valores mayores que 1. Entonces acá me voy a acercar, voy a empezar en menos 3. Vean el punto por acá, ¿verdad? Y vean el valor de las imágenes por acá. ¿Qué sucede? Entonces si yo me voy acercando, ¿qué va pasando con la? Empezamos en menos 2.25, en menos 3, la imagen es menos 2.25. Pero ¿qué pasa si yo me voy acercando a 1? Sobre todo bien cerca de 1. Vean que las imágenes no se acercan a un valor específico, no tienden a un valor específico, no tienden a un número real específico como lo habíamos visto hasta el momento, sino conforme yo tomo valores cada vez más cerca de 1, las imágenes empiezan a crecer y de hecho lo podemos ver en el comportamiento gráfico, ¿verdad? ¿Qué pasa con las imágenes? Vean que estoy en 0.76 y ya voy por 9.5. ¿Y qué pasa si me voy acercando cada vez más? Cada vez más. Bueno, ya ahí lo dejamos hacerlo más grande. ¿Qué pasa si me voy acercando? Vean que voy por 0.88 y ya voy por 22. Esas imágenes crecen sin cota, o sea, crecen sin un límite, crecen indefinidamente. Eso vamos a tener una notación matemática para representar ese crecimiento no acotado de las imágenes. Y vean que sucede lo mismo si yo me acerco a 1 por la izquierda, solo que a través de valores negativos. Voy a empezar en 3. Y me voy a ir acercando a 1 por la derecha. Entonces vean qué sucede con las imágenes. Las imágenes van decreciendo a través de valores negativos. Va a ir decreciendo, 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 decreciendo. Me voy a ir acercando a 1. Vean que ya voy por 1.07, un valor bien, más o menos relativamente cercano a 1. Y ya la imagen va por menos 45.86. Entonces, si me acerco por la izquierda, las imágenes crecen indefinidamente sin cota a través de valores positivos, ¿verdad? Y si me acerco por la derecha, las imágenes crecen sin cota a través de valores negativos. Voy a compartir la tablet. Lo vimos ahí en la aplicación de GeoGebra. Y por acá les escribí la tablita de valores. ¿Qué pasa si yo me acerco a través de valores menores que 1?
voy tomando estas imágenes y voy, estas preimágenes y voy calculando las imágenes. Vean que yo en la aplicación llegué hasta 0.80 y algo. Y vean aquí, si yo me voy acercando cada vez más a 1, vean qué rápido crecen esas imágenes. Crecen sin cota. O si me acerco por la derecha, las imágenes decrecen a través de valores negativos. Bueno, ¿eso cómo lo vamos a escribir? Lo vamos a escribir con más y menos infinito. Entonces, si las imágenes crecen sin cota, conforme yo me acerco al punto, vamos a decir que el límite tiende a más infinito, si crece a través de valores positivos. Ya sea que lo escribamos f de x o que escribamos el criterio específicamente. Entonces, el límite lateral izquierdo es más infinito y el límite lateral derecho es menos infinito. Las imágenes decrecen a través de valores negativos sin cota. Eso es una notación. Entonces, bueno, por acá está escrito lo que les acabo de mencionar y la forma en que lo vamos a denotar. Está la definición, ¿verdad? Sea f una función a un número real, entonces el límite de f de x cuando x tiende a más o menos infinito, significa que los valores de f x pueden hacerse arbitrariamente tan grandes, positivos si es más infinito, o negativos, ¿verdad? Que en realidad es menores, ¿verdad? Pero tan grandes en valor absoluto, como se quiera, tomando x lo suficientemente cercano a. Algo importante es que infinito no es un número, ¿verdad? No es que es una notación para denotar el comportamiento de las imágenes, pero no hay una cota, así que conforme yo más me acerque a 1, las imágenes van a ser cada vez más grandes, pero no es que represente un número. El límite no existe, vamos a decir que un límite existe cuando los laterales son iguales y da como resultado un número real. Entonces, siempre que el límite de más o menos infinito, el límite no existe, porque no da como resultado un número real, pero lo vamos a escribir, o sea, vamos a escribir el límite es más infinito, el límite es menos infinito. Podemos tener lateral derecho, lateral izquierdo, como lo acabamos de ver. Esos son los límites infinitos. Vamos a ver ahora qué son los límites al infinito. Voy a compartir, déjenme cambiar de archivo acá. Hay una pequeña diferencia entre infinito y al infinito. Los límites infinitos son las imágenes las que crecen indefinidamente conforme la X se aproxima al punto específico. Denme un momento que se me perdió Zoom. Cambiamos la función un poquito, no mucho. Antes teníamos menos 3x entre x menos 1, ahora 2x entre x menos 1. Y lo que me va a interesar ahora es ver el comportamiento de las imágenes conforme la x crece indefinidamente. Cuando las preimágenes crecen en valores positivos sería más infinito, o cuando la x decrece en valores negativos que sería menos infinito. ¿Qué pasa con las imágenes conforme la X crece o conforme la X decrece? ¿A través de valores positivos, a través de valores negativos? ¿Esas imágenes se van acercando a un valor específico o no? Bueno, aquí vamos a verlo. Entonces voy a hacer primero en azul, fijémonos todo lo que está en azul, el punto, la imagen. ¿Qué pasa si yo hago crecer la X indefinidamente a través de valores positivos? Empecé aquí en 61, no, en 1, perdón. Y voy a irme creciendo. Vean, bueno, el punto lo dejamos de ver rápido porque gráficamente vemos hasta 170, ¿verdad? Entonces, si ya me paso de ese valor, ya dejamos de ver el punto. Pero bueno, lo importante es, fíjense aquí en las imágenes, ¿qué pasa? Ya voy por 500, 2.04, voy a ir creciendo, creciendo, creciendo y ya podemos imaginarnos a qué valor se van acercando indefinidamente
perdón, se van acercando las imágenes conforme X crece indefinidamente. Vean que voy por 3901 y ya la imagen está cada vez más cerca de 2, cada vez más cerca de 2. Aquí le puse un límite de 10.000, 10.001, pero podemos ver que las imágenes se acercan a 2. Lo mismo si decrece, vamos a ver ahora, vamos a fijarnos en lo rojo. Voy a decrecer ahora a través de valores negativos. Empecé en -1. Igual el punto lo dejamos de ver porque vemos hasta -110. Pero vean las imágenes. ¿Qué pasa con las imágenes? Conforme yo voy decreciendo a través de valores negativos, no importa qué tan pequeño sea negativo, ¿verdad? Las imágenes se van a ir acercando a 2. Entonces hay un límite. No importa si la X crece indefinidamente o si la X decrece indefinidamente. A través de valores positivos, a través de valores negativos, hay un límite. El límite de esa función cuando X tiende a más infinito es 2 y cuando X tiende a menos infinito es 2 también. Esos comportamientos, tanto el de límites al infinito, que este que estamos viendo, e infinitos, que lo vimos anteriormente, que es muy similar a esta gráfica, están asociados con asíntotas. Ya ustedes ese concepto lo conocen de mate general, cuando estudian función exponencial y logarítmica estudian las asíntotas. En el caso de límites infinitos hay asíntota vertical. En esta función también tiene una asíntota vertical, igual que antes. Si yo calculara el límite cuando X tiende a 1, por la izquierda es menos infinito y cuando X tiende a 1 por la derecha es más infinito. En 1 hay una asíntota vertical. La gráfica de la función se va a acercar indefinidamente a esa recta, pero nunca la va a intersecar. Entonces las imágenes van a ir creciendo, creciendo, creciendo. La gráfica se va a ir acercando a esa recta 1, pero nunca la va a intersecar. Y hay una asíntota horizontal, X igual a 2, el límite, X igual a 2. Por aquí podemos ver la gráfica de la función se va a ir acercando a esa recta, pero nunca la va a intersecar. No importa qué tan grande sea el X en positivo o en negativo, ¿verdad? Qué tan pequeño sea, la imagen nunca llega a ser exactamente 2. Tiende a 2, el límite es 2, pero nunca llega a ser 2. Entonces, eso es más o menos la idea intuitiva de lo que son límites infinitos y al infinito. Entonces, por ahí tienen ese ejemplo. Aquí lo pueden ver en tablas de valores, también como lo vimos ahora en la aplicación. Y la notación es similar, solo que ahora la X es la que va a tender a menos infinito o a más infinito. En este caso, ambos nos dieron el mismo valor, pero no necesariamente dan el mismo valor, más menos infinito. En este caso, ambos nos dio 2, entonces concluimos que el límite cuando X tiende a menos infinito de la función es 2 y cuando X tiende a más infinito de la función también es 2. Esos son límites infinitos y al infinito y son los que vamos a trabajar a lo largo de la clase el día de hoy. ¿Alguna pregunta antes de iniciar cálculos? Sí, profe, cuando viene a ser que se habla de infinitos, entonces no se tienen que, digamos, considerar viniendo desde la derecha o la izquierda, como se le pone, digamos, un símbolo a la derecha con los números. No, en ese caso va adelante del infinito y lo que indica es si yo crezco por valores positivos o si decrezco por valores negativos. En ese caso, el más y el menos va adelante y lo que indica es el signo. Recuerden que cuando va por la izquierda, o sea, cuando va a la derecha, cuando va aquí, por ejemplo, eso no indica el signo de 1, sino que yo me acerco a 1 por valores menores que 1 o me acerco a 1 por valores mayores que 1. El símbolo va después del número, como superíndice, ¿verdad? En este caso, sí indica un signo, va adelante del infinito y lo que me indica es decrezco a través de valores negativos o decrezco a través de valores positivos. O las imágenes crecen indefinidamente a través de valores positivos, ¿verdad? O decrece indefinidamente a través de valores negativos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a ver resultados que nos van a permitir calcular algebraicamente estos límites. Vamos a ver unos resultados rápidos. El límite cuando X, estos son límites al infinito, todos son límites al infinito.
Cuando X crece indefinidamente y yo tengo cualquier potencia, por ejemplo, el límite cuando X tiende a más infinito de X a la 5, eso siempre va a ser más infinito. Si estoy con X más infinito. Si tengo menos infinito, el resultado también va a ser más o menos infinito, pero depende de la potencia del exponente de esa potencia. Y ley de signos, si yo tengo una potencia par, el resultado va a ser más infinito, pero si yo tengo una potencia impar, el resultado es menos infinito. Igual con las raíces, solo que bueno, con las raíces hay que tener más cuidado porque puede ser que no esté definida, ¿verdad? A veces cuando es más infinito, a veces no se le escribe el más. O sea, si apareciera en alguna bibliografía solo infinito, de hecho yo soy una que a veces no lo escribo, eso es más infinito. Menos infinito siempre se escribe. Entonces cuando aparece así es porque es positivo infinito. Pero bueno, para iniciar vamos a escribir. Entonces si yo tengo raíz cúbica de X, eso es más infinito. Pero si es menos infinito, bueno, solo van a estar definidas aquellas con índice impar. De lo contrario, no está definido. Por eso aquí está solo considerado el caso impar, no el par. Las potencias no importa si es par o impar, siempre están definidas. Lo que hay que tener cuidado es ley de signos, ¿verdad? Cualquier número negativo a una potencia par va a dar siempre positivo y cualquier número negativo a una potencia impar va a dar siempre negativo. Entonces, solamente ese cuidado. El límite de una constante, no importa si es más o menos infinito, es la constante. Aquí está combinada potencia y raíz, ¿verdad? Bueno, la potencia es par, entonces es positivo infinito. Y la raíz está definida, ¿verdad? Y es positivo infinito. Entonces, en este tipo de límites vamos a tener cuidado con la ley de signos. Lo vamos a utilizar bastante. ¿Alguna pregunta? Estos resultados vamos a verlo para poder estudiar formas indeterminadas. Entonces vamos a pasar a estudiar la primer forma indeterminada relacionada a límites infinitos y al infinito. Ya habíamos estudiado la forma indeterminada 0 sobre 0. Ya vamos a agregar una nueva forma indeterminada y hoy vamos a estudiar varias. La forma indeterminada k sobre 0. ¿Qué pasa? De hecho, ya yo se los había mencionado en la clase anterior. ¿Qué pasa si yo evalúo y ok, el denominador me dio 0, pero el numerador no me dio 0? Bueno, esa le vamos a llamar forma indeterminada porque va a depender a veces. Bueno, ya vamos a ver que siempre va a dar infinito, pero a veces va a dar más infinito, a veces va a dar menos infinito. Entonces, la forma indeterminada k sobre 0 siempre tiende a infinito. Puede ser más o menos infinito. Eso hay que determinarlo y ya vamos a ver cómo lo vamos a determinar. ¿Qué me lo dice este teorema? Lo vamos a determinar analizando el cero del denominador. Vamos a ver si ese denominador se está acercando a 0 por valores mayores a 0 o por valores menores a 0. O sea, si me acerco a 0 por la derecha, bueno, en realidad son las imágenes, por la derecha o por la izquierda, bueno, por arriba o por abajo, valores positivos o negativos. Entonces nos va a interesar sacar el signo. Y de ahí es aplicar ley de signos. Si el numerador es positivo y el denominador se acerca a 0 por valores positivos, va a ser más infinito. Si el numerador es positivo y el denominador se acerca a 0 por valores negativos, positivo negativo va a ser negativo infinito. Y así sucesivamente los otros dos casos. Entonces vamos a ver este primer ejemplo. Siempre el primer paso es evaluar para yo ver la forma de límite. Si el límite es 0 sobre 0, bueno, aplico lo que estudiamos en la clase anterior. Si el límite se calculó por sustitución directa, perfecto, el resultado se obtiene rápidamente. Y si no, en este caso, podemos darnos cuenta que el límite tiene la forma indeterminada menos 5 sobre 0. 1 menos 6 menos 5 sobre 0. El signo del numerador es evidente, es negativo. Vamos a ver el signo del denominador para sacar ley de signos y ver cómo es k sobre infinito, perdón, k sobre 0, siempre va a ser más o menos infinito. La pregunta ¿es más infinito o es menos infinito? Pero infinito siempre va a ser. K sobre 0 siempre es infinito.
crecen, lo vimos gráficamente, siempre va a crecer indefinidamente, a través de valores positivos o de crecer a través de valores negativos. El trabajo del límite consiste en determinar si es más o menos infinito, porque este teorema, este resultado es inmediato, o sea, ya yo sé que es más o menos infinito. El trabajo consiste en saber si es positivo infinito o negativo infinito. En este caso no hay mucho que hacer. En este primer ejemplo, de hecho empezamos con ese para un ejemplo sencillo, porque ese denominador siempre es positivo. ¿Por qué razón? Porque es un valor absoluto. Entonces, ese límite, de hecho van a ver ustedes que en general estos límites no llevan mucho procedimiento algebraico, pero sí un procedimiento de análisis. Mucho cuidado aquí, no voy a escribir igual porque 5 sobre 0 no es un número. Entonces voy a escribir tiende, o sea, la forma de límite. Entonces, este denominador siempre es positivo por el valor absoluto. Por lo tanto, este denominador siempre se va a acercar a 0 por valores positivos. Voy a usar verde porque este color no es muy claro. Entonces, este denominador siempre es positivo y este denominador entonces se va a acercar a 0 por valores positivos. Ley de signos, negativo entre positivo, entonces, Negativo. estamos en este caso de acá, ¿verdad? Pero en realidad ni siquiera hay que devolverse a ver. Lo sacan ustedes con la ley de signos. Negativo infinito. Por lo tanto, puedo afirmar que el límite es menos infinito. Eso no quiere decir que el límite exista. El límite no existe porque no da como resultado un número real. Pero sí concluimos. Para saber, esta igualdad me da a mí o me permite saber el comportamiento de las imágenes conforme la X se aproximan a 6. Si graficamos, posiblemente sea así, ¿verdad? Tanto por la izquierda, por la derecha, ¿verdad? Las imágenes crecen indefinidamente. ¿Alguna pregunta? Veamos este otro ejemplo. Este otro ejemplo es muy similar al anterior. Veamos la forma del límite. Bueno, el numerador es constante, 9 siempre, y el denominador es 0. Pero al igual que antes, yo conozco el signo de ese denominador. Recuerden que aquí no escribo un igual porque esto no representa un número real, es una forma nada más. Un 0 en el denominador nunca me va a representar un número real. Este denominador, al estar elevado a una potencia par, siempre es positivo, así que siempre me acerco a 0 a través de valores positivos. Positivo entre positivo, positivo infinito. Entonces, puedo afirmar que este límite es más infinito. Entonces, no es que porque el denominador sea positivo, entonces eso va a ser más infinito. No, puede ser menos infinito. Hay que analizar ley de signos en la forma. ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿qué pasa cuando ya no es tan evidente el signo del denominador? ¿Qué pasa cuando ese denominador puede ser positivo o puede ser negativo, como en este caso? En los dos anteriores era muy evidente porque hay un valor absoluto y hay una potencia par, pero en este caso no. Si ustedes evalúan, bueno, la forma de límite es 2 sobre 0. Alguien me había preguntado la clase anterior si solo en algunos de los límites con valor absoluto se calculaban límites laterales. Y yo le había respondido que no, ¿verdad?
Puede ser en los valores absolutos, que se analizan laterales, puede ser en funciones por partes, que se analizan laterales, o puede ser en la forma K sobre 0, también en algunos casos se analizan laterales. No siempre, vean que en este caso, en los dos primeros ejemplos, no analizamos laterales. Cuando el signo del denominador no es siempre positivo o no es siempre negativo, porque podría ser siempre negativo, cuando el denominador puede ser positivo y negativo, hay que analizar laterales. Bueno, voy a escribir. Entonces analizo límites laterales para determinar el signo del denominador. Entonces voy a analizar el límite lateral izquierdo y el límite lateral derecho. En ambos casos, el numerador siempre va a ser 2 y el denominador siempre va a ser 0. Lo que yo quiero saber es si me estoy acercando conforme la X se aproxima a -1, si me estoy acercando a 0 por valores positivos o por valores negativos. Eso es lo que quiero saber. Y para saber eso es necesario analizar límites laterales. ¿Qué significa que X tienda a -1 por la izquierda? Ahí, perdón. Bueno, que me estoy acercando a -1 por valores menores que -1. Es decir, resuelvo esa desigualdad, bueno, paso el 1 a sumar, X más 1 es negativo. Yo puedo afirmar que me estoy acercando a 0 por valores negativos. ¿Qué significa que X tienda a -1 por la derecha? Significa que me estoy acercando a 1 por valores mayores que -1 y resuelvo esa inecuación. Por lo tanto, este denominador se acerca a 0 por la derecha. Entonces, puedo afirmar que este límite lateral izquierdo es menos infinito, ley de signos, positivo entre negativo, y este límite lateral derecho es más infinito. Y concluimos que el límite no podemos concluir ni más ni menos infinito porque por la izquierda da un menos infinito y por la derecha da más infinito. Entonces concluimos que el límite no existe. Aquí los puede confundir un poco porque en realidad en todos los ejemplos no existe. O sea, en este ejemplo no existe, perdón, en este ejemplo no existe y en este ejemplo no existe. Pero no fue necesario analizar laterales porque ese denominador en este caso siempre positivo y en este caso también. Entonces siempre, no importa si es izquierda o derecha, siempre va a ser menos infinito en este caso y en este caso siempre va a ser más infinito. Entonces puedo concluir que el límite es más infinito, teniendo presente que infinito no es un número y por lo tanto el límite no existe, pero concluimos más o menos infinito para concluir algo sobre el comportamiento de la función. Y en este caso va a ser es muy similar al ejemplo con el que empecé en GeoGebra. Vimos que por un lado era más infinito y por el otro lado menos infinito. Entonces, conclusión del límite no existe. ¿Alguna pregunta?
Bueno, vamos a hacer este un poquito más elaborado, Profe, yo tenía una pregunta. ¿sí? ¿Verdad que en este caso, digamos, el límite global es el que no existe? O sea, ninguno existe, pero yo podría dar como respuesta que el límite lateral es menos infinito, digamos, en el caso del lateral izquierdo, y en el lateral derecho más infinito, y estaría correcto. Sí, lo que pasa es que si el límite originalmente no era lateral, entonces tenemos que concluir sobre el original, ¿verdad? Entonces, además de concluir sobre los laterales, debemos concluir sobre el que nos estaban pidiendo que no era lateral. Entonces, la conclusión sobre el que nos estaban dando originalmente es que no existe, ¿verdad? Porque los laterales son diferentes. Ok, gracias, profe. Con gusto. ¿Alguien más? Veamos este otro. Bueno, para empezar, tiene la forma -1, bueno, forma indeterminada, -1 sobre 0. Antes de analizar laterales, voy a factorizar un poco ese denominador. Voy a factorizarlo completamente. T a la 2, hizo varios pasos en uno, ¿verdad? Si ustedes sacan un t a la 2, les va a quedar 1 menos t cuadrado, que luego lo hacen por diferencia de cuadrados. El límite es cuando t tiende a 0. Entonces yo fácilmente puedo saber el signo de este y el signo de este. Cuando la t, si quieren lo podemos desmenuzar, por decirlo así, ¿verdad? Ese denominador es 0 por 1 por 1. Entonces, el que me interesa saber el signo es el de este 0, porque ya estos dos sé que son positivos siempre cuando la t tiende a 0. Entonces, me fijo en este factor. Resulta que está al cuadrado, por lo tanto, siempre es positivo. Entonces, ahí no es necesario analizar límites laterales. Yo puedo concluir bueno, voy a escribirlo sin factorizar. Es menos infinito. Cuidado porque aquí abajo también hay que usar ley de signos, ¿verdad? Si aquí me hubiera quedado negativo 1, por ejemplo, entonces tengo que hacer negativo 1, positivo 1, negativo 1 por positivo 0. Siempre en todo hay que aplicar ley de signos. Entonces, ahí la respuesta hubiera sido directa. ¿Qué pasa si el límite hubiera sido, por ejemplo, límite cuando t tiende a 1 de 2t menos 1? Profe, Sí. el cero se toma en cuenta como si fuera positivo. Sí. ¿Por qué? Porque está elevado al cuadrado. Recuerden que cuando yo evalúo un límite en un punto, bueno, cuando uno sustituye es para ver la forma del límite, pero en realidad esto es t tiende a 0, no t igual a 0. T tiende a 0, entonces yo me estoy acercando a 0. Entonces, en realidad esto no es un 0 como tal, porque no es cuando t vale 0, sino cuando t se acerca a 0. Entonces, esto en realidad no es 0, sino se está acercando a 0. Lo que yo quiero saber es si se acerca a 0 por valores positivos o negativos. Ok, Ese es el punto. gracias. ¿Qué pasa si en vez de el mismo límite, pasar esto para la otra página, ¿qué pasa si yo tengo el mismo límite
pero cuando la t tiende a 1. Cuando la t tiende a 1, el numerador va a ser 1. En el denominador voy a tener 1 por 2 por 0. Sigue siendo k sobre 0, ¿verdad? El límite sigue siendo forma indeterminada k sobre 0. Pero ahora el factor que está haciendo 0 ya no es t cuadrado. Ahora el factor que está haciendo 0 es este 1 menos t. Y resulta que ahí sí es necesario analizar límites laterales. Ese factor no está elevado al cuadrado, no está en valor absoluto, o no está elevado a una potencia par, o no es una raíz con índice par para saber si siempre es positivo o negativo. Puede ser positivo, puede ser negativo. Entonces se deben analizar límites laterales. Entonces vamos a analizar el límite lateral izquierdo y el límite lateral derecho. Es muy similar a este ejemplo de aquí. Muy similar. Pero vamos a ver que en este caso nos van a dar contrarios. El límite lateral izquierdo da más infinito y el límite lateral derecho da menos infinito. Entonces, cuidado, siempre hay que hacer el análisis. No es que porque el lateral izquierdo va a ser menos infinito y porque el lateral derecho, no, eso depende de la función. Entonces, me acerco a t por valores menores que 1. Ahora el factor que me interesa formar es 1 menos t. Antes me interesaba formar x más 1 con la desigualdad que tenía. Ahora es 1 menos t. Bueno. Si formo 1 menos t, ahora en vez de pasar a restar el 1, porque lo que formaría es t menos 1, paso a restar la t. Y me queda 1 menos t mayor que 0. Así que me estoy acercando a 0 por valores positivos. Así que ese límite lateral izquierdo da más infinito. Y este límite lateral derecho, bueno, voy a hacerlo, t mayor que 1 y paso la t. Me estoy acercando a 0 por valores negativos. Por lo tanto, ese límite lateral derecho es más infinito, perdón, menos infinito. Ley de signos en todos estos números que aparezcan aquí. Y la conclusión no existe. ¿Alguna pregunta? Que siempre cuando hay que analizar límites laterales no existen. No, bueno, Es que como iniciamos dos y de hecho, digamos, en estos casos, ustedes podrían no darse cuenta. En este caso, no se dieron cuenta y quisieron analizar laterales. Bueno, los dos laterales les van a dar igual. Cuando los dos laterales dan igual, no es necesario analizar laterales. Se pudo haber hecho sin analizar laterales. Pero no está de más, o sea, si ustedes en todos la forma k sobre 0 quieren analizar laterales, no hay problema. En algunos casos los laterales les van a dar iguales y concluyen que el límite es menos o más infinito lo que les haya dado los laterales. Pero darnos cuenta antes nos ahorra trabajo. Pero la idea sí, la idea es esa. Yo analizo laterales cuando sea necesario, en este caso particular cuando son diferentes. Si me dan igual, no era necesario analizar laterales, pero no es incorrecto. La conclusión va a ser lo que hayan dado los laterales.
Entonces, vean que es una misma función. Vean que es la misma función en los dos casos. En una analizamos el límite cuando t tiende a 0, en otra cuando t tiende a 1. De hecho, podríamos analizar cuando t tiende a -1. Cuando t tiende a -1, es necesario analizar laterales también. El denominador sigue siendo 0 y es necesario analizar laterales porque el 1 más t no está elevado al cuadrado, no tiene raíz con índice par, no sé el signo, puede variar. Los laterales van a dar diferentes y la conclusión es que el límite no existe. ¿Alguna pregunta? Vean que siempre también es importante el numerador para sacar el signo del infinito. Aquí me dio -1, pero aquí me dio 1, ¿verdad? Entonces, siempre es importante el numerador porque al fin y al cabo yo aplico ley de signos en toda esta fracción para ver si es más o menos infinito. En realidad en esta y en esta. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bueno, les decía, solo para formalizar lo que ya mencioné, que asociado a los límites infinitos, o sea, los que dan como resultado más o menos infinito, están las asíntotas verticales. Entonces, siempre va a ser en un punto donde el denominador se hace 0, o sea, en x igual a el denominador se hace 0, y siempre ahí va a haber una asíntota vertical. Podríamos tener ese comportamiento, que fue el mismo que es esta función, ¿verdad? 1 entre x más 1, pero podríamos tener un comportamiento de la siguiente forma también. Voy a hacer los dos diferentes. Esta va a ser la asíntota, voy a hacerla en una positiva, en otra negativa. Podríamos tener una función que en ambos casos dé más infinito, ¿verdad? Ahí. Si yo me acerco por la izquierda o por la derecha, en ambos casos da más infinito. O podría ser que dé menos infinito, ¿verdad? Así podríamos tener. Pero siempre, siempre vamos a tener una asíntota vertical en los límites infinitos. Cuando el denominador se hace 0. Porque ahorita vamos a ver límites, la combinación de infinitos y al infinito. Estoy hablando de límites infinitos en un punto. Entonces, en ese punto hay una asíntota vertical. ¿Alguna pregunta? Ahí. Bueno. Luego ustedes leen el PDF, todo lo que yo voy diciendo, por ahí está escrito. Para que cuando estudien, pues no se les quede ningún detalle por fuera. Vamos a ver algunos resultados que nos van a simplificar mucho a la hora de calcular límites infinitos. Infinito más constante, positivo, infinito. Recuerden que cuando no se escribe el más es positivo. No importa el signo de la constante, siempre va a ser más infinito. Menos infinito más constante, no importa el signo del infinito, siempre va a ser menos infinito. Entonces ya eso nos van a permitir calcular algunos límites, no todos, algunos límites. Si yo veo la forma de ese límite, bueno, voy a escribirlo como no es un número, lo que voy a escribir no escribo igual. Voy a tener infinito al cuadrado más 1. Yo sé que eso es infinito más constante, no importa si es positiva o negativa, eso siempre es infinito. O sea, yo puedo afirmar que este límite da más infinito. Ahora, en esto siempre hay que tener cuidado con la ley de signos, porque veamos la forma de este límite. Cuidado ahí, vean la forma.
hay un menos, menos infinito. Ley de signos sí aplica. Entonces, en realidad eso va a ser 5 más positivo infinito. Entonces, yo puedo afirmar que este límite es más infinito. ¿Alguna pregunta en esos dos primeros ejemplos? Veamos este otro. Mucho cuidado porque ahí, bueno, no vamos a separar porque hay un límite que no existe. Vean que este límite, vean que si yo calculo este límite, ese límite no existe porque es K sobre 0. Pero resulta que ya es lateral. Entonces yo sé que ese límite, si me acerco a h por la derecha, h es mayor que 2, h menos 2 es mayor que 0. Entonces me estoy acercando a 0 por valores positivos, ese límite da infinito. Entonces, ese límite completo tiene la forma infinito más un cuarto. Puedo concluir que el límite da positivo infinito. Aquí no era necesario analizar laterales porque ya era lateral. Me estaban diciendo el límite lateral derecho. Entonces ya yo podía analizar solamente el límite lateral derecho porque solo se iba a necesitar para esta función. Pero como tal, para esta función, si fuera completo h tendiendo a 2, hay que analizar laterales y no va a existir porque uno da más infinito y otro da menos infinito. De hecho, por eso nos dicen lateral inicialmente. ¿Alguna pregunta? Bueno, eso Profe, es... ¿Sí? Dígame. ¿podría explicar ese último? Sí. Cuando usted evalúa por separado, este límite, esta función da la forma k sobre 0. Aquí está. 1 sobre 0. Entonces, este lo tengo que analizar por aparte, que fue lo que hice aquí. Yo no puedo separar el límite de este más el límite de este porque uno no existe. Yo puedo separar cuando los dos existen. Lo analizo por aparte. Cuando yo analizo este por aparte, me doy cuenta, bueno, que es lateral, entonces no es necesario analizar laterales. Este denominador puede ser positivo o negativo, porque no está al cuadrado, no está en valor absoluto, puede ser positivo o negativo. Pero ya es lateral, lateral derecho. ¿Qué es lateral derecho? Me estoy acercando a 2 por valores mayores que 2 y formo este factor para ver si es positivo o negativo. Bueno, este factor es positivo. Entonces, cuando yo me acerco a 2 por la derecha, ese denominador se va acercando a 0 por valores positivos. Y positivo entre positivo es positivo. Por lo tanto, esta parte da positivo infinito, esta sale por sustitución directa y ya vimos que infinito positivo, no importa si es aquí un cuarto o es menos un cuarto, no importa el signo de esa constante, manda al infinito siempre. ¿Mejor? Sí, ahora sí, gracias. Con gusto. Lo mismo para el producto. El producto, que más o menos fue lo que aplicamos por allá arriba, en el producto hay que aplicar ley de signos. Vamos a ver por acá. Voy a separar. Uno comúnmente no hace este paso de separar, sino que lo analiza como un todo, pero en realidad lo que está haciendo es más o menos eso. El factor que me está haciendo 0, ese denominador,
es este r menos 3 al cuadrado. Vean que el límite presenta la forma R4 más 3, 7 por 5. $35 sobre 0. Entonces presenta la forma indeterminada que hemos estado estudiando. Yo lo separo de esta forma. Y ese límite presenta la forma positivo infinito por. ¿Por qué positivo infinito? Bueno, es constante sobre 0, pero ese denominador siempre es positivo, está elevado al cuadrado. Entonces, esto es 1 sobre 0 positivo. 0 positivo, ¿verdad? Ahí estoy haciendo un abuso de lenguaje, es que me estoy acercando a 0 por valores positivos, pero no es que es 0, ¿verdad? 0 es 0. Y entonces, bueno, el del lado allá sale por sustitución directa, ¿verdad? Aquí usted sustituye y ahí aplica ley de signos. Cuando yo aplico ley de signos en producto, cuando es suma, no importa el signo de la constante, manda al infinito. Si tengo positivo infinito, es positivo infinito, y si tengo negativo infinito, es negativo infinito. Manda al infinito, no importa el signo de la constante. Pero cuando es producto, sí importa el signo de la constante. Va a ser infinito siempre, pero puede cambiar de signo si esa constante es negativa. Entonces aquí es positivo infinito por constante negativa es menos infinito. Entonces concluimos que ese límite bueno, lo escribo como está originalmente. Es menos infinito. ¿Alguna pregunta? Por acá tenemos otro ejemplo donde vamos a usar ley de signos. Ahí está dividido porque está considerando todos los casos. O sea, el teorema 18 y el teorema 19 son muy similares. Lo único es que en este era más infinito, ¿verdad? Y si la constante es positiva, queda igual. Si la constante es negativa, cambia de signo. Y aquí es menos infinito. Podría haberlo escrito en un solo teorema que son muy similares. Entonces aquí hay que tener cuidado. Tengo menos 3 por menos infinito más 5. Eso es positivo infinito más 5. Cuando es suma o resta no importa el signo de la constante, pero en el producto sí. Entonces al multiplicarlo con menos 3 cambia de signo. Así que puedo concluir que este límite es infinito. ¿Alguna pregunta? Hoy toda la clase va a ser de límites infinitos y al infinito. Ya estudiamos una forma indeterminada. La forma K, bueno, ya estudiamos dos, 0 sobre 0 y K sobre 0. Vamos a estudiar una forma que si ustedes ven el título no dice forma indeterminada. Cuando uno dice forma indeterminada es porque uno no sabe cuánto va a dar el límite. Hay que hacer el trabajo algebraico para calcularlo. Cuando decimos forma, nada más forma, es porque ya sabemos cuánto va a dar el límite. Siempre que un límite presente la forma K sobre infinito, ese límite va a dar 0. Siempre. Son los límites muy fáciles de calcular. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Vean este ejemplo de acá. Voy a escribir por acá la forma. Bueno, voy a escribirlo por partes. Voy a escribir cuánto da ese límite del denominador.
Bueno, eso es más infinito, ¿verdad? El cuadrado siempre es positivo, más 1. Aquí no escribo igual. Y eso es más infinito. Por lo tanto, ese límite tiene la forma, y no voy a escribir indeterminada, 5 sobre infinito. La conclusión es inmediata, ese límite da 0. No importa si es más o menos infinito en el denominador, siempre da 0. Este otro. Voy a calcular por acá, voy a escribir por acá 1 entre x a la 3. Ese límite tiene la forma 1 entre menos infinito. Ahí no hay ley de signos, no hay nada, siempre va a dar 0. Por lo tanto, aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? El límite original da 12, porque lo que me dio 0 fue este término, ¿verdad? Y el límite completo incluye este 12, entonces el límite da 12. Entonces esta forma es una de las más fáciles. ¿Alguna pregunta? Hasta el momento todos los límites que habíamos calculado eran muy fáciles, ¿verdad? Menos 3x, o sea, la forma que quedaba aquí era muy fácil. Vamos a ver si ya tenemos, perdón, polinomios y por ahí me queda resta de infinitos, que ya vamos a ver que resta de infinitos es una forma indeterminada. ¿Cómo se trabaja esos límites? Bueno, voy a hacerlo primero como uno lo haría paso por paso. Y luego vamos a estudiar un teorema que nos simplifica ese trabajo. Pero bueno, hay que saberlo porque en algunos teoremas, perdón, en algunos límites hay que aplicarlo. Esos límites, los límites al infinito, por acá está escrito en esta observación, y la leen mientras voy escribiendo el límite, se resuelven sacando a factor común la mayor potencia de x. Entonces, en este caso, la mayor potencia de x es x a la 4. ¿Qué me queda entre los paréntesis? Me queda 3 más 1 entre x a la 2 menos 7 entre x a la 4. Comúnmente ese tipo de factorizaciones uno no las hace, ¿verdad? Para que no queden fracciones en el, variables en el denominador. Pero ahora más bien lo que queremos es que queden variables en el denominador. Porque cuando yo voy a calcular el límite, esto presenta la forma k sobre infinito, que es 0, y esto presenta la forma k sobre infinito, que es 0. ¿Qué sobrevive? Sobrevive solo este menos 3 y este x a la 4. Cuando x tiende a más infinito, voy a escribir la forma aquí en otro color. Me quedaría más infinito por menos 3, que es menos infinito. Y por lo tanto, ese límite da menos infinito. Yo puedo afirmar que este límite da menos infinito. Profe, ¿qué forma era esa? Perdón. No le estudié la forma. No le estudié la forma porque en realidad queda una resta de infinitos que es indeterminada y todavía no la he definido. Pero cuando es un polinomio y es al infinito, cuando es un polinomio, bueno, si fuera solamente x a la 2 más 1, yo lo puedo hacer sin ningún problema. Pero en ese caso, si ustedes lo hacen, les va a quedar menos infinito más infinito.
más infinito. Y la resta de infinito siempre es indeterminada. Entonces hay que hacer algún trabajo para poder calcular el límite. Ok. Puede calcular como lo hicimos antes, de que me quedaba más infinito más 5, entonces yo decía que era más infinito. Aquí no. Aquí me queda, si ustedes lo hacen, me va a quedar menos infinito. Ese menos 3x a la 4 es menos infinito. Ese x a la 2 es más infinito. Y menos 7. Yo puedo decir que es menos infinito más menos infinito. Es una forma indeterminada. Resta de infinito no da cero. Mucho cuidado, es indeterminada. Pero uno comúnmente lo que hace es sacar a mayor potencia factor común. Infinito sobre infinito también es indeterminado. Vea que ya vamos estudiando muchas formas. Saquen el ratito para estudiar todas las formas, hacerse un resumen de cómo se trabaja cada forma. Infinito sobre infinito es indeterminado. Por acá vamos a tener infinito sobre infinito. Vamos a hacerlo, este primer ejemplo, igual que aquí. Este primer ejemplo lo voy a hacer paso por paso. Luego vamos a hacer un teorema que nos simplifica mucho el trabajo a la hora de calcular esos límites. Solo cuando hay polinomios. Cuando hay radicales, ni modo, hay que hacer el trabajo a pie. Por eso hay que aprender a hacerlo a pie. Pero ya vamos a ver los ejemplos. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, igual que lo hice ahorita. Voy a sacar, bueno, aquí si quieren escribir la forma, sí se puede escribir, porque ya la definimos, forma indeterminada, infinito sobre infinito. Entonces, saco, bueno, voy a escribir el límite. Saco la mayor potencia de x a factor común en el numerador. Saco la mayor potencia de x a factor común en el denominador. Siempre que saque la mayor potencia de x me va a quedar fracciones. Y lo que quiero es que me queden fracciones porque cada una de esas fracciones va a presentar la forma k sobre infinito que tiende a 0. Ahí hice mal. En el numerador está mal. Cuando saco x a la 3, me queda aquí un x a la 2 y aquí un x a la 3. Y ahora sí, lo primero que voy a hacer es simplificar este x a la 3 con este x a la 3. Me queda todo esto en el numerador. Todo esto en el denominador. Todas estas fracciones presentan la forma k sobre infinito, todas tienden a 0, que sobrevive el 2 y el 8. Es decir, ese límite da un cuarto. ¿Alguna pregunta? Profe, Ajá. ¿no se puede hacer más sencillo con la forma resumida que dieron en el video de la guía? Sí, ya vamos a ver el resultado. Pero tienen que saberlo hacer a pie, aunque cuando sean polinomios uno lo pueda resumir a ese resultado, uno puede resumir el trabajo utilizando ese resultado. Pero en este ejercicio, por ejemplo, no deje espacio para resolverlo. Ahí no se puede aplicar ese resultado, que estos resultados me van a simplificar mucho el trabajo, que son a los que se refiere el compañero. Los que vieron la guía ya saben, ya los conocen. Sí, esos dos ejercicios se pueden resumir. El trabajo hecho en esos dos ejercicios se puede resumir. Pero quiero que aprendan a hacerlo con polinomios primero, porque es más fácil. Estos son polinomios, es más fácil. Para aplicarlo con radicales, porque en radicales sí hay que hacerlo. Estos dos resultados se aplican para polinomios o función racional, que es numerador polinomio y denominador polinomio. Cuando hay radicales, ni modo. Hay que hacer sacando la mayor potencia factor común.
Entonces ahí, por eso primero quería hacerlo con polinomios para que vean la técnica y este ejercicio, correcto, en este el trabajo se puede resumir, en este el trabajo se puede resumir, usando el teorema que ya vamos a estudiar. En este no hay forma, porque el numerador no es un polinomio. Entonces hay que hacerlo paso por paso, entonces hay que saberlo hacer. Bueno, ese límite presenta la forma infinito sobre menos infinito. Cuidado con decir que infinito sobre infinito es 1, no. No importa si es del mismo signo, de diferente de signo, es una forma indeterminada. Puede dar constante, puede dar más infinito, puede dar menos infinito. Disculpe, profe, pero ¿cómo lo identificó para saber que de una vez es más infinito entre menos infinito? Un radical con índice par siempre es positivo. Entonces es más infinito. No importa que aquí sea h teniendo menos infinito, este numerador es siempre positivo. Y este denominador sustituye al menos infinito. 4 por menos infinito más 3 menos infinito. Gracias, profe. Entonces, voy a sacar la mayor potencia a factor común, tanto dentro de la raíz como en el denominador. Y aquí, por haber un radical, voy a sacar ese h a la 2 de la raíz. ¿Cuánto es raíz cuadrada de h a la 2? H. No. Y se los voy a escribir con otro color. Valor absoluto de h, mucho cuidado. Y cuidado porque ese valor absoluto va a ser súper importante. Ese valor absoluto yo no lo puedo quitar así porque sí, decir que es h. No, recuerden que valor absoluto tiene siempre dos posibilidades. Valor absoluto de h es h si la h es mayor que 0 y menos h si la h es menor que 0. Como la x está tendiendo a menos infinito, ese valor absoluto de h yo lo sustituyo por menos h. ¿Por qué? Estoy en este caso h menor que 0. Recuerde que esto es valores negativos, grandes, pero en negativo. En realidad son pequeños, ¿verdad? Voy disminuyendo, pero bueno, en valor absoluto grande. Entonces, valores grandes, negativos, pequeños más bien. Entonces, cambio este valor absoluto de h por menos h. Ok, simplifico las h's. Y ahí ya puedo evaluar. Todas las fracciones presentan la forma caso de infinito que tienden a 0 y deje el menos perdido, aquí queda un menos, y ese límite da menos raíz de 1 entre 4, que es menos un cuarto. Cuidado porque si les da un cuarto positivo, está, está malo, ¿verdad? O sea, si aquí este valor absoluto de h nada más hubieran sacado h, les hubiera quedado un cuarto positivo, y en realidad el límite es menos un cuarto. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿cree que Ajá. podría repetirlo una vez más, por favor? Sí. Yo que le repito, va a haber un resultado, voy a mencionarlo antes de volver a repetir el ejercicio. Va a haber un resultado que a mí me va a permitir simplificar el cálculo de límites al infinito, de muchos límites al infinito, de aquellos que son polinomios y fracciones racionales. El teorema es, voy a subrayárselos, el teorema es, recuerden la importancia de conocer las hipótesis, saber cuándo se aplica el teorema.
reconocer las premisas, ¿verdad? El P implica Q, tiene que satisfacerse P, ¿verdad? La premisa tiene que ser verdadera. Bueno, yo necesito saber las hipótesis del teorema para poderlo aplicar. Este teorema se aplica en función polinomial y este teorema se aplica en función racional. Entonces, sí, no se me ha olvidado repetir el anterior, ahorita me devuelvo. Ese límite, en vez de sacar la mayor potencia factor común, yo puedo utilizar ese teorema. Voy a mencionarlo, luego ustedes lo leen con detalle. Lo que dice el teorema, el primero, que es el del polinomio, no se complique, manda al término de mayor potencia. Y ahí, 5 por más infinito, listo. Eso sería 5 por más infinito, que tiende a más infinito. Y lo mismo si es una función racional. Lo que dice el teorema es que manda el término de mayor potencia en el numerador. Bueno, no evalué, pero aquí queda restas de infinitos, que es indeterminado. Ay. Por eso no ni lo evalúa, aplica el teorema porque al final queda una resta que podría quedar sumas de infinitos, pero hay que fijarse muy bien en la ley de signos o queda una resta que es indeterminada y al final tiene que aplicar uno el teorema. Entonces no lo aplica de una vez. Manda el término de mayor potencia en el numerador. Manda el término de mayor potencia en el denominador. En este caso, antes de evaluar, simplifica, porque si evalúa ahí sigue siendo indeterminado, infinito sobre infinito. Y eso da menos infinito. Presenta la forma 5 cuartos por menos infinito, que tiende a menos infinito. Entonces, sí, en los polinomiales y en los racionales, esas son las hipótesis para poder aplicar los teoremas, uno puede hacer ese procedimiento. Y entonces alguien dice, bueno, ¿y entonces para qué lo hizo aquí paso por paso? Bueno, empecé con estos ejercicios porque cuando no es racional hay que aplicarlo. En este ejercicio hay que aplicarlo porque el numerador no es un polinomio. Entonces, quería que quedara claro en polinomios para empezar la técnica, en racionales para empezar. Efectivamente, si lo hacen mandando el término mayor potencia en el numerador y en el denominador, van a llegar exactamente al mismo resultado. No era necesario aplicar todo este procedimiento. Pero lo hice porque necesito que la técnica te quede clara en estos dos ejemplos iniciales, porque en este ejemplo no hay opción. En este ejemplo no se cumple la hipótesis del teorema, no se puede aplicar el teorema, hay que hacerlo sacando la mayor potencia factor común dentro de la raíz y en el denominador. Entonces, por eso, sí, en estos el resultado se puede obtener más rápido y en estos también el resultado se puede obtener más rápido utilizando los teoremas anteriores, pero en este no. Así que ni modo, hay que conocer la técnica. Entonces sacamos la mayor potencia dentro de la raíz de factor común y en el denominador. Dentro de la raíz es h a la 2. Recuerden siempre, raíz enésima de h a la n es valor absoluto de h si n es par. Así que si yo tengo raíz cuadrada de h a la 2, que en realidad ahí estoy aplicando otra propiedad, ¿verdad? Tengo la raíz cuadrada de a por b. Yo puedo separarlo siempre y cuando cada raíz quede definida, ¿verdad? Entonces es lo que estoy haciendo. Saco este h a la 2 de la raíz, sale con valor absoluto. Bueno, para el valor absoluto, siempre de una expresión algebraica voy a obtener dos posibilidades. ¿Por qué? Porque yo no conozco el signo de lo que está dentro. Entonces, ¿qué pasa? Que yo digo que es h y resulta que la h es negativa. Estoy diciendo que un valor absoluto es negativo. Entonces, ¿en qué es este caso? Entonces, yo necesito colocarle este menos adelante para asegurarme que se vuelva positiva cuando la h es negativa. Y resulta que la h es negativa porque la h tiende a menos infinito. Si aquí el límite hubiera sido el mismo, solo que con h tendiendo a más infinito, este valor absoluto se sustituye por h, no por menos h, y el límite hubiera dado un cuarto.
en más infinito, pero estamos en menos infinito. En menos infinito, la h es negativa, por lo tanto, el valor absoluto de h yo lo sustituyo por menos h, que se va a simplificar con la h del denominador. Y al final, todas las fracciones que tengan variables en el denominador, hacer un límite al infinito, presentan la forma k sobre infinito, 1 sobre infinito que es 0, 3 sobre infinito que es 0. ¿Qué sobrevive? Bueno, sobrevive el menos raíz de 1 y el 4. Por eso al final el límite dio menos un cuarto. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿y si uno no sabe si es positivo o negativo la h? Tiene que saber porque va a ser, estamos en límites al infinito. Entonces es más, en los límites con valor absoluto que vimos en la clase anterior también, siempre es posible porque yo tengo la tendencia, yo sé a qué está tendiendo la variable. Sabiendo a lo que está tendiendo la variable, yo puedo saber el signo. En algunos casos era necesario analizar laterales para poderlo saber, pero lo podíamos saber. Si era lateral izquierdo, si era lateral derecho, en algunos casos. Entonces siempre va a ser posible. Ok, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿puedo volver un segundo a la última que hizo? ¿Esto de aquí? ¿O los de arriba? Sí, profe, gracias. Entonces sí, cuando son polinomiales o cuando son racionales, este teorema me simplifica mucho el trabajo, estos dos teoremas. Pero si no son racionales, como este ejemplo, ni modo, hay que hacerlo a pie. Hay que hacerlo sacando la mayor potencia a factor común. Pero cuando se puede, como en esos dos ejemplos o como este otro, que lo voy a resolver también, estoy copiando la de arriba, XL. Esta racional puedo aplicar el teorema, manda el término a mayor potencia en el numerador, manda el término de mayor potencia en el denominador, simplifico porque todavía ahí el límite presenta la forma indeterminada, infinito sobre menos infinito, todavía acá presenta esa forma. Y da 0. ¿Por qué 0? K sobre infinito, 0. Quería hacer 3 ejemplos de funciones racionales. Este ejemplo y el que hicimos arriba. Me voy a devolver al de arriba para que vean. Siempre funciones racionales al infinito, ¿verdad? Al infinito, siempre vamos a tener 3 posibilidades. 0, constante diferente de 0 o infinito. Infinito me refiero más o menos, cualquiera de los dos. ¿De qué depende? Ya vamos a ver. En este ejemplo, mira, nos dio constante. Bueno, constante. Cuando la potencia del numerador y del denominador son iguales, el límite va a dar la constante, los coeficientes de ese término de mayor potencia. 2/8, 1/4. ¿Cuándo son de igual grado? Este no, porque este no son racionales, ¿verdad? Cuidado, porque este no es racional. Cuando la potencia del numerador es de mayor grado, ese límite dar más o menos infinito, dependiendo, hay que aplicar ley de signos, como podemos ver en este ejemplo. Y cuando la potencia del denominador es mayor, ese límite va a dar 0 siempre. Entonces, por ahí, una pista, ¿verdad? Porque no está como resultado, pero siempre es así. Si son de igual grado, da una constante, los coeficientes de esos términos de mayor grado. Cuando el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, da más o menos infinito, hay que aplicar ley de signos. Y cuando el grado del denominador es mayor que el grado del numerador, va a dar 0, porque siempre queda la forma K sobre 0. ¿Alguna pregunta? Ya ni sé cuántas formas llevamos. Llevamos 0 sobre 0,
k sobre 0, k sobre infinito e infinito sobre infinito. 4 formas llevamos. Vamos a añadir 2 más. Indeterminadas también. Llevamos 4 formas. Una de esas no es indeterminada, k sobre 0. O sea, llevamos 3 indeterminadas y una que sí es determinada porque da 0. K sobre infinito es 0. Vamos a añadir 2 formas indeterminadas. 0 por infinito es indeterminado. Puede dar 0, puede dar infinito, puede dar cualquier número real. Cuidado con decir que es 0. Y otra forma indeterminada que ya se los mencioné arriba es la resta de infinitos. Puede ser que me quede, o sea, no necesariamente me va a quedar así, bonita, ¿verdad? Bonita. Así tan identificable. Puede ser que me quede así. En cualquiera de estos 3 casos tengo una resta de infinitos. Entonces, mucho cuidado. Voy a dejarlo por acá. En cualquiera de esos casos tengo una resta de infinitos. Bueno, empecemos con la forma 0 por infinito. Voy a empezar con uno muy sencillo. Esta forma la vamos a ver con más detalle después cuando estudiemos la regla del L'Hopital, que nos va a permitir calcular algunos límites. Entonces, en esta parte no vamos a estudiar mucho esta forma. Pero bueno, si ustedes ven este límite, de hecho el primero ni existe, o sea, el límite de esta hay que analizar laterales, en un caso dar más infinito, en otro caso dar menos infinito. Entonces, el límite presenta la forma indeterminada, infinito por 0. No importa si aquí es más o menos infinito, sigue siendo forma indeterminada. En ese caso particular, el límite se calcula muy fácil, ¿verdad? Alguien podría decir, bueno, hago la multiplicación y tiene la forma 0 sobre 0. Sí, es cierto. Pero como les digo, lo vamos a estudiar con más, esta forma indeterminada la vamos a estudiar con más detalle luego. Pero es importante que conozcan que es una forma indeterminada. Entonces, en este caso, pues, el trabajo es muy sencillo. Entonces da 10. Solo para ejemplificar la forma. Luego lo estudiaremos con más detalle, esta forma indeterminada. Vamos a ver la resta de infinitos. Hay que tener cuidado porque de hecho la profesora Ivonne lo menciona en el video. Voy a escribir, no es el mismo ejemplo que ella escribió, pero por ejemplo, no es que porque yo tenga una suma, por ejemplo, la siguiente. Siempre es importante evaluar la forma. Si ustedes ven la forma de este límite, no tengo una resta de infinitos. Tengo una suma, eso no es indeterminado, es más infinito. Entonces, siempre si tuviera, por ejemplo, menos infinito más menos infinito, eso es menos infinito. Entonces, siempre es importante evaluar la forma porque puede ser que yo empiece a hacer un trabajo algebraico, que yo empiece a racionalizar aquí, no era necesario. El límite no presentaba forma indeterminada, el límite era más infinito. Entonces, es importante ese detalle. El que no ha visto el video lo recomiendo ver, ella también lo menciona. De hecho, lo recomiendo ver no solo por ese detalle, sino por todos los ejemplos que ella trabaja. Entonces, vamos a ver resta de infinitos. Voy a copiar el límite.
Entonces, en ese caso sí, el límite presenta la forma indeterminada infinito menos infinito. Recuerden que puedo tener estas variedades, ¿verdad? Cualquiera de estas, siempre y cuando sea una resta de infinitos. Al final quede una resta de infinitos. En algunos casos, en la mayoría de los casos, va a ser necesario racionalizar. Y ya vamos a ver cuándo. En este caso no es necesario racionalizar. Ya vamos a ver por qué. Dentro de cada raíz, yo voy a sacar la mayor potencia factor común. Recuerden que cuando hay radicales, esto hay que hacerlo. Por eso les insistí en que la técnica la tienen que conocer. Aquí lo voy a escribir, pero aquí, bueno, el valor absoluto por ser positivo infinito, va a quedar como W, no como menos W. Entonces, por ser positivo infinito, queda W. Y de ahí voy a sacar una W a factor común. En cada raíz tengo una W. Al sacar esa raíz a factor común, ya yo quito la forma indeterminada. ¿Por qué razón? Porque ya hasta aquí, hasta ese paso, seguía teniendo infinito menos infinito. Pero acá, ¿qué forma tengo? Tengo infinito, raíz de 1 menos raíz de 4. Es decir, infinito por menos 1. Es decir, ese límite da menos infinito. Y no fue necesario racionalizar. Pude concluir que ese límite es menos infinito. Esto lo pude hacer porque los dos radicales, y vamos a ver que en estos dos no sucede eso, los dos radicales tienen la misma potencia. Entonces, como tienen la misma potencia, a la hora de sacar ese doble igual a 2 de la raíz, me quedaba W que ya yo lo podía sacar a factor común y eso me quitaba la forma indeterminada. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Bueno, del ejemplo 2 y 3 son muy similares, entonces voy a hacer solo uno de los dos y el otro les queda como ejercicio. Voy a resolver el 2. Voy a copiarlo.
Ahí, cuidado, ustedes pueden intentar hacerlo de arriba. Cuando ustedes intentan hacerlo de arriba, por ahí les va a quedar raíz de x, 1 más 2 entre x, más x. Todo bien. Menos x, raíz de 1 menos 2x, más x. Sacan la x a factor común. Cuidado, porque si hacen lo de arriba o intentan hacerlo de arriba, les va a quedar menos infinito por 0. Y eso no da 0, es una forma indeterminada. Entonces, cuidado intentar hacer en ese ejercicio este procedimiento, porque a la hora de evaluar les queda infinito por 0 y e infinito por 0 es indeterminado. En este caso no hubo problema porque me quedó infinito por menos 1. Entonces era fácil, o en ese caso, por ser una constante diferente de 0, no es indeterminado, es menos infinito. Pueden intentarlo para que vean que les va a quedar infinito por 0 y no se puede concluir nada. Es una forma indeterminada. Entonces, el procedimiento anterior no es aplicable en este caso. Si vieron el video, el procedimiento que se hace es racionalizar. Multiplico numerador y denominador por el conjugado. Entonces multiplico numerador y denominador por el conjugado. Cuando multiplico numerador con numerador, es cuando aplico la fórmula notable. Entonces la primera raíz al cuadrado queda x a la 2 más x, más 2 menos, perdón, x a la 2 más 2x, y el segundo al cuadrado. Sumo semejantes en el numerador, el x cuadrado se cancela. Y en el denominador voy a aplicar lo que hemos venido aplicando. Voy a sacar la mayor potencia de x a factor común dentro del radical. Voy a sacar esa x al cuadrado de la raíz. Cuidado porque sale con valor absoluto. Como es, recuerden que aquí era más infinito, entonces el valor absoluto se sustituye por W. En el ejemplo anterior era el menos infinito, se sustituye por menos H. En este caso es menos infinito, entonces ese valor absoluto se sustituye por menos X. Entonces, en el denominador voy a sacar una menos X a factor común. Al simplificar la X, cuidado, porque igual que en 0 sobre 0, cuando yo racionalizo, 0 sobre 0 no me quita la forma indeterminada. Tengo que simplificar y factorizar el denominador, el factor que hace 0 el denominador para poder quitar la forma indeterminada. Lo mismo acá. Cuando yo racionalizo, bueno, no lo evalué, ¿verdad? Pero el límite presenta la forma infinito más menos infinito. Es una resta de infinitos, indeterminada. Cuando yo racionalizo,
yo en realidad estoy pasando de un problema a otro. Porque si ustedes evalúan aquí, no lo hice, no es necesario hacerlo, pero si ustedes evalúan, ese límite presenta la forma menos infinito sobre más infinito. Entonces, pasé de una forma indeterminada a otra. Racionalizar no me está quitando el problema. Se me va a quitar hasta el momento en que yo simplifique algo. En el momento en que yo simplifique algo, ahí sí. Ya ahí estoy quitando la forma indeterminada. Esta fracción va a tender a 0. Entonces, por ahí me queda 2. Disculpe, profe, ¿qué hizo para quitar el negativo del menos x del denominador? No lo he quitado, lo dejé perdido, gracias. Lo voy a pasar para el numerador. Recuerde que es menos todo esto, entonces lo puedo pasar para el numerador sin ningún problema. Sí, el límite da menos 1, entonces, no 1. Gracias. Profe, ¿y qué fue lo que hizo con el menos x de la derecha? Saqué la menos x a factor común. Aquí tengo un término y aquí tengo un término. El menos x se repite en ambos. Lo saco a factor común. Aquí Ok, queda el radical y aquí queda un 1. gracias, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Igual, digamos, estos límites podrían dar 0, una constante diferente de 0 o infinito. Por ejemplo, si aquí, bueno, al final, en vez de 2x me hubiera quedado 2x cuadrado, se simplifica una x y el límite va a ser infinito sobre 2 y da infinito, si fuera el caso. O sea, no es que no es que no me pueda dar infinito, me puede dar infinito. Si al final me queda aquí infinito sobre constante, es infinito. Podría darme infinito sin problema. El problema es tener infinito en el numerador y en el denominador. Yo tengo que quitar el infinito del numerador o del denominador. Si lo quito solo del numerador, no es problema. Ese límite va a presentar la forma k sobre infinito y al final va a dar 0. Si lo quito solo del denominador, no es problema. Al final es infinito sobre constante y me va a dar infinito. Si lo quito de ambos, como en este caso, me va a dar constante. Pero cualquiera de los tres casos puedo tener. No es que porque yo quito la forma indeterminado ya me va a dar un número real. No, me podría dar más infinito o menos infinito sin problema, ¿verdad? De hecho, si ahí les queda de ejercicio es muy similar, pero al final les va a quedar una variable en el denominador. O sea, a la hora de simplificar, digamos, que queda una x y aquí por aquí x cuadrado, les va a seguir quedando una x en el denominador. Cuando evalúan, presenta la forma k sobre infinito y tiende a 0. Entonces, por ahí lo trabajan de ejercicios, muy similar a este. ¿Alguna pregunta, comentario? Bueno, ya para terminar esta parte, asociado a los límites al infinito, están las asíntotas horizontales. Si el límite al infinito da una constante, que lo vimos en algunos casos, el límite, por ejemplo, para esta función da una constante, esa función va a tener una asíntota horizontal. Esa constante, como este ejemplo, y como lo vemos en esta gráfica. La gráfica de la función se va a acercar indefinidamente a esa recta, pero nunca la va a intersecar. Entonces, asociado a los límites infinitos tenemos las asíntotas verticales y en los límites al infinito tenemos las asíntotas horizontales. Siempre y cuando ese límite al infinito dé como resultado una constante. Si el límite al infinito da más o menos infinito, ahí no hay asíntota horizontal. Tiene que dar una constante, como en este caso. Si ustedes lo resuelven, como es polinomio, en el numerador, polinomio en el denominador, es decir, es racional, manda el término con mayor potencia en el numerador, 2x, x en el denominador, simplifican, al final queda 2. Entonces, como da una constante, tanto más como menos infinito,
esa recta es asíntota horizontal. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿Sí? esto no sale en el quiz del viernes, ¿verdad que no? No, hasta la materia de la semana pasada. Ok. Ya va a entrar en el siguiente quiz. Ya en estos días no he buscado todavía las actividades de Khan Academy, pero ya entre hoy y mañana jueves ya van a tener otro grupo de actividades en Khan Academy. Entonces, trabajen estas para que no se les acumule. Además de que el viernes, pensen, ¿verdad? Ya a partir del viernes, estas primeras 8 no se pueden trabajar. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Sí, profe, perdón, pero ¿cómo es que el límite, digamos, cuando x tiene más infinito de 2x más 1, entre x menos 1 da 2, si lo puede hacer la simplificación otra vez, es que me perdí cuando la trató de explicar. No hice simplificación, utilicé el teorema. O sea, no hice sacando mayor potencia, sino como es un polinomio numerador y como es un polinomio denominador, lo que hice fue manda el término con mayor potencia en el numerador. Manda el término con mayor potencia en el denominador. Simplifico. Y el límite de una constante, no importa si es más o menos infinito, es la constante, por eso da 2. Y es exactamente el mismo procedimiento si es menos infinito, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, con esto terminamos los contenidos de la clase de hoy. Límites infinitos, límites al infinito. La siguiente clase vamos a estudiar límites de funciones exponenciales y logarítmicas. Si ustedes ven todos los límites de la clase anterior, todos los límites de la clase de hoy, no hay ni una sola función exponencial y logarítmica. Eso lo vamos a dejar para la siguiente clase. Nos vemos el jueves con este tema de función exponencial y logarítmica. Si no han estudiado la guía, favor estudiarla. Queda un tiempo de clase. Los que tienen dudas se pueden quedar, los que no se pueden retirar. Entonces, gracias a todos por la atención. Gracias, profe. Con Muchas gusto. gracias, profe. Que tenga buena tarde. Gracias. Gracias, igual. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Buenas tardes, profe. Gracias, igual. Profe, vías que, no sé si usted me puede explicar de nuevo lo de, bueno, es que no escuché lo de la parte de lo de asíntota vertical y lo de horizontal. Siempre que los límites al infinito, siempre que los límites al infinito den una constante, esa función tiene una asíntota horizontal. Entonces, podría ser solo uno de los dos, podría ser ambos. Entonces, siempre que los límites al infinito den una constante, esa función tiene una asíntota horizontal. Y cuando la función a ver, ¿dónde está? Aquí. Cuando yo tengo que en una fracción, bueno, es una función racional, el límite, o tengo el límite en un punto, yo evalúo para ver la forma. Si presenta la forma k sobre 0, esa función tiene una asíntota vertical donde se hace 0 el denominador. Esos son asíntotas verticales y horizontales. Por eso es que están relacionados con límites infinitos y límites al infinito. Ah, ok. Gracias, profe. Con gusto. Profe, ¿será que puedo compartir pantalla para enseñarle la pregunta? Creo que tengo que dejar de compartir la tablet. Déjeme un momento. Ay, mi Dios. Porque si no, también dice, la puedo pasar por Telegram. Cualquier Lo puede formato. compartir también. Ahora, ya. A ver, vamos a ver. Es una del quiz, de hecho. Que no me quedó claro cómo debía resolverla. ¿Se ve? Todavía no.
¿Se ve o no? Sí, ahora sí, sí es que estaba Ah. leyendo. Ahí. Nosotros vimos en clase límites que incluían parámetros. Déjeme copiarla para compartir la tabla y resolverla en la tabla. Bueno, voy a copiarla en la tablet de una vez. Ahorita comparto la tabla. Ok. Voy a compartir. Puede dejar de compartir para yo compartir. Ah, sí, ya voy, profe. Gracias. Si usted evalúa, copie bien. Déjeme ver. Sí, 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 así como está. sí, profe, así está bien. Así es como sale en la imagen. Porque ese límite no presenta 0 sobre 0. Si usted evalúa ese límite de raíz de b, bueno, entonces por ahí menos 10. Bueno, sí, en general no presenta forma 0 sobre 0, pero ya hay nos da una pista de cuál es el valor de b para que sea 0 sobre 0. Sí, está bien. Si usted evalúa, da eso, límite. Para que el límite exista, bueno, hasta el momento cuando ustedes resolvieron el quiz, no sabían de la forma k sobre 0, que podría ser perfectamente. Pero ya sabemos que k sobre 0 va a dar infinito. Para poder que dé como resultado una constante, este numerador tiene que ser 0. Entonces, de hecho, entonces se podría resolver sin mucho procedimiento. O sea, yo quiero, vamos a ver si al final me da lo mismo. Yo quiero que ese numerador sea 0. Voy a resolverlo, a ver si me da la misma b. Entonces, bueno, digamos que no evaluamos y que intentamos resolverlo. Voy a racionalizar. Entonces, en el numerador, por un momento me voy a olvidar del 1 sobre 20, nada más lo voy a calcular. Me va a quedar en términos de b, no hay problema. Entonces me queda 6x más b menos 100 en el numerador. Y en el denominador, 6x, bueno, ahí es por el conjugado, ¿verdad? Por todo este factor de acá. Bueno, ahí también nos vamos a dar cuenta que la b tiene que ser 100. Porque resulta que, ¿cuál es el factor que me está haciendo 0 el denominador? El factor que me está haciendo 0 el denominador es este.
Este factor no, ¿verdad? El factor que se me debe simplificar a mí es este. Para que ese factor que tengo se me simplifique, todo esto debería ser 0. De lo contrario, no se va a poder simplificar y no va a poder quitar el 0 del denominador, que es el problema para que el límite exista. Entonces, supongo que es 0, pero vamos a ver. Si supongo que es 0, nos da 1 sobre raíz de 20. Si supongo que es 0, este simplifica con este, se simplifica con este y me queda 1 sobre, no, sí da, sobre, sí da 1 sobre 20, estaba viendo mal. 6x, perdón, 6x más 100, ¿verdad? Porque estoy suponiendo que la b es 100 más 10. Y al final queda 1 sobre 10 más 10, que es 1 sobre 20. Pero en realidad no hacía falta calcular el límite para averiguar el valor de b, sino que usted evaluaba para ver la forma y para que dé 0 sobre 0 para poder, claro que me dan 1 sobre 20 porque cuando yo tengo esta forma yo tengo dos posibilidades. Si este numerador es 0, entonces el límite va a existir. Si ese numerador es diferente de 0, el límite no va a existir porque va a ser k sobre 0, que es más o menos infinito. Entonces, esta información de 1 sobre 20 me dice a mí que el límite existe y que por lo tanto este numerador tiene que ser 0. Y de ahí sale el valor de b. Entonces, no era necesario hacer este procedimiento para averiguar el valor de b. Podía salir solo de la forma. Y de saber que como me están diciendo que da 1 sobre 20, el límite existe. Entonces, por lo tanto, ese numerador tiene que ser 0. De lo contrario, presenta la forma k sobre 0, que es más o menos infinito y el límite no va a existir. Sí, ahora sí, ya me quedó súper claro, profe. Sí, era más sencillo de lo que pensaba. Sí, es que ustedes cuando ven parámetros se asustan, pero no necesariamente. Sí, sí. Más bien, muchas gracias, profe. Un gusto. Que ¿Alguien tenga más? buena tarde. Gracias, igual. ¿Alguien más con dudas? No. Bueno. Entonces, chao a todos. Gracias por la atención. Chao, profe. Chao.